Hermanos y hermanas, y si este vídeo os llega justo antes del 31 de febrero, porque Dios os está dando una oportunidad única para abrir las ventanas del cielo que están a punto de cerrarse para siempre en vuestra vida, y si ignoráis esto ahora, os perderéis una bendición profética que no volverá, como dice en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Donde el Señor desafía a su pueblo a demostrarlo abriendo las ventanas del cielo hasta que ya no haya espacio para tanta derramamiento. Pero, ¿y si esta ventana simbólica, este tiempo de gracia marcado más allá del calendario humano, se está cerrando ahora mismo para quienes no actúan con urgencia espiritual? Queridos míos, sé que muchos de vosotros sentís un peso en el corazón, una inquietud que no explicáis, como si algo precioso se os escapara de las manos sin que pudierais sostenerlo. Y por eso el Espíritu Santo aprovecha este momento para alcanzaros, para advertiros con amor firme, porque el Padre no quiere que ninguno de sus hijos muera sin recibir lo que ha preparado con tanto cariño. Si esto resuena en ti, escribe ahora mismo en los comentarios esta sencilla declaración de fe. Creo en el poder de Dios, porque al hacerlo, estás abriendo tu corazón a la acción divina que comienza aquí y ahora. Y rezo para que cada palabra que escribas sea un sello de confianza en el Señor que nunca falla. Hoy quiero hablaros directamente, hermanos y hermanas, sobre algo que, en más de 40 años de ministerio cuidando almas afligidas, aconsejando a familias en crisis y orando por la liberación, alguien se ha atrevido a traer con esta claridad profética una revelación de la palabra que puede cambiar por completo el curso de vuestro camino espiritual si la acogéis antes de que sea demasiado tarde, porque en estos tiempos de tanta confusión y puertas cerradas, Dios marca un tiempo específico de gracia, una ventana celestial que se cierra el 31 de febrero para quienes no tomen una postura. Y al final de este tiempo contigo, saldrás de aquí no solo entendiendo esto, sino también equipado con las llaves bíblicas para abrir las compuertas del cielo en tu vida, en tu casa, en tus hijos, recibiendo protección, provisión y paz que superan todo entendimiento humano, como promete la Escritura que nunca miente. Algunos pueden pensar de inmediato que el 31 de febrero no existe en el calendario común. Y entiendo esta objeción natural, queridos, porque el mundo nos ata a lo visible y lógico, pero la Biblia nos enseña que los tiempos de Dios trascienden nuestros conteos humanos. Como en Génesis capítulo 7, versículo 11, cuando las ventanas del cielo se abrieron en el diluvio no por fecha humana, sino por decreto soberano del Creador. Y también lo es esta fecha simbólica que el Espíritu revela ahora, un hito profético más allá de lo natural, para poner a prueba la fe de quienes oyen la voz del pastor, validando que lo que parece imposible para el hombre es la señal exacta de intervención divina para quienes creen. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hoy voy a compartir contigo no son palabras vacías ni teorías pasajeras, sino verdades eternas de la palabra de Dios que ya han transformado innumerables vidas a lo largo de los años que he servido en el altar, verdades que te mostrarán cómo la ignorancia espiritual está bloqueando tus bendiciones sin que te des cuenta. Cómo la culpa no confesada agrava este bloqueo hasta que cierra completamente las puertas. Cómo la opresión inexplicable es señal de que la ventana se está cerrando. Y cómo proteger a tu familia con urgencia antes de que se acabe el tiempo. Todo anclado en versículos específicos que iluminarán tu camino con claridad pastoral y amorosa. Aprenderás paso a paso cómo ponerte la armadura de Dios contra el enemigo invisible, cómo hacer una búsqueda interior diaria para abrir los arroyos celestiales, y cómo la consagración familiar puede revertir generaciones de puertas cerradas
recibiendo al final una oración poderosa que sella todo esto en tu espíritu, trayendo la seguridad de que Dios derramará tanto que no habrá recipiente que contenga. Resumid en vuestra mente, hermanos míos, que este vídeo trata sobre abrir ventanas proféticas antes de un cierre irreversible, liberar vuestro hogar de bloqueos espirituales, enfrentarse al ladrón que roba vuestras noches de paz y posicionaros para el derramamiento que Malaquías prometió a quienes prueban al Señor con obediencia inmediata. Mientras caminamos juntos por estas palabras que vienen directamente de las Escrituras, sentirás en tu corazón una paz creciente mezclada con santa urgencia. Porque no es un miedo vacío, sino un amor protector del Padre que te advierte a tiempo, y el impacto de todo esto será ver puertas que han estado cerradas durante años empezar a chirriar, bendiciones acumuladas descendiendo como lluvia, y tu familia entrando en un nuevo tiempo de unidad bajo el manto divino. Algo que en décadas de pastoreo he visto suceder una y otra vez cuando las almas obedecen la voz profética de la palabra. Quédate hasta el final, porque allí tendremos un momento especial de gracia donde todo se conecta y tu fe recibe alas para volar alto. Y para que este mensaje llegue a más corazones necesitados como el vuestro, queridos, dad un like ahora mismo como muestra de gratitud al Señor por traeros aquí. Suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación futura que Dios haya preparado. Y activa la campana de notificación, porque cada nuevo suscriptor es un instrumento en manos de Dios para traer esta luz profética a las familias en crisis, a las almas oprimidas, a hogares sin paz, multiplicando así el reino como Jesús nos enseñó a hacer. Prometo solemnemente, en el nombre de aquel que nunca miente, que si caminas conmigo en este viaje bíblico hasta el último segundo, saldrás de aquí con las llaves espirituales para mantener abiertas las ventanas del cielo en tu vida, porque lo que Dios comienza, lo completa, y esta palabra plantada hoy dará fruto en protección, provisión y presencia divina palpable cada día a partir de entonces. Hermanos y hermanas, muchos de vosotros habéis sentido esa inquietud en el pecho, esa voz suave pero insistente que dice que algo está a punto de suceder y es el Espíritu Santo llamándoos a esta hora exacta. Así que escribid en los comentarios un rotundo amén como declaración de fe a Dios, sellando que recibáis esta palabra con el corazón abierto, listo para la acción que salva y transforma. Ahora profundicemos más, porque veo a tantos de mis hermanos perecer no por falta de deseo, sino por falta de conocimiento, como dice claramente en Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo está siendo destruido porque carece de conocimiento. Y eso es lo que os está ocurriendo ahora mismo. Mis queridos, esta ignorancia espiritual, que no es culpa vuestra, sino una antigua estrategia del adversario para bloquear las bendiciones que Dios ha hecho. Ya ha decretado tu vida, cerrando puertas divinas sin que te des cuenta de cuánto duele esto al corazón del Padre que soñó con un futuro abundante para ti y los tuyos. Piensa conmigo un momento. ¿Cuántas veces oraste por provisión, por paz en el hogar, porque los niños volvieran al buen camino y las respuestas parecían tardar o simplemente no llegaron, no porque Dios sea sordo o olvidado, sino porque la ignorancia de la palabra crea una barrera invisible, como una puerta cerrada que nadie tiene la llave para abrir, y el Señor, en su infinita misericordia, utiliza momentos como este vídeo que te llega para entregar esta llave profética antes de que la ventana se cierre el 31 de febrero. Un hito que no es del hombre sino del cielo, llamándote a la acción inmediata para buscar enseñanza pura y obedecer sin demora. He vivido esto durante décadas, aconsejando a las almas que llegaban exhaustas a mi oficina, diciendo que rezaban día y noche, pero que nada cambiaba.
Y cuando nos sumergimos juntos en las Escrituras, descubrimos que precisamente la falta de conocimiento profundo sobre las promesas y mandamientos mantenía todo estancado, como si Dios solo esperara que su pueblo se volviera hacia la luz de su palabra para derramar lo que ya estaba listo en los celestiales almacenes. Así que la aplicación práctica comienza hoy, hermanos míos, buscando enseñanzas inmediatas como esta, leyendo la Biblia no de pasada, sino hambrientos de sabiduría, pidiendo al Espíritu Santo que Él mismo ha prometido guiarnos hacia toda verdad en Juan capítulo 16, versículo 13, y haciendo de eso un hábito diario que abre las primeras grietas en esa puerta cerrada, permitiendo que la primera implicación profética de la ventana se revele, algo que te dejará boquiabierto cuando entendamos cómo se conecta directamente con el peso de la culpa que muchos cargan sin saber cómo soltar. Y hablando de eso, hay algo que agrava aún más este bloqueo de la ignorancia, y es la culpa no confesada que se acumula en el corazón como un peso muerto, impidiendo que las ventanas celestiales se abran completamente, como nos enseña primero Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y purificarnos de toda injusticia. Porque, queridos, esta carga invisible no solo cierra puertas, sino que crea grietas en vuestra comunión con el Padre, haciendo que vuestras oraciones sean voces apagadas que no llegan al trono de la gracia. Reflexiona conmigo sobre cuántas bendiciones han fluido hacia los demás a tu alrededor mientras mirabas desde lejos, no por envidia, sino por un peso que te unía. Y lo sé porque en años de confesiones y oraciones colectivas, he visto almas liberadas instantáneamente cuando finalmente soltaron este yugo con sincera confesión, sintiendo el cielo abierto como prometió. La aplicación aquí es sencilla pero poderosa, una introspección diaria al anochecer, repasar el día a la luz de la palabra, confesar nombre por nombre los obstáculos al Señor que ya ha pagado todo lo que hay en la cruz, y pedir purificación para que los arroyos celestiales comiencen a correr libres de nuevo, como ocurrió con Acán en Josué capítulo 7, donde el pecado oculto bloqueó a toda la nación hasta que fue confesado y eliminado, liberando la victoria que esperaba al otro lado del Jordán. Verás, hermanos míos, la historia de Acán nos muestra con dolorosa claridad cómo un error no tratado contamina toda la casa, obstaculizando el progreso que Dios ha planeado. Y es precisamente esto lo que conecta ahora con los ataques espirituales que tantos sufren sin entender su origen. Porque cuando la culpa no se lava, el enemigo obtiene una apertura para oprimir. Pero gracias a Dios que la palabra siempre nos da la salida. Si esto te está tocando el corazón, Dios quiere revelarte algo especial en este video, queridos. Quedaos hasta el final, porque esta palabra es realmente para vosotros. Y para ayudar a difundir esta gracia, escribid en los comentarios, Dios me protege. Dale un like como ofrenda de fe y suscríbete al canal si aún no lo habéis hecho, activando la campana para que ninguna puerta profética se cierre sin que te avisen a tiempo. Esta opresión inexplicable que cae sobre muchos de vosotros, esta pesadez en vuestro pecho por la noche o el cansancio que no desaparece con el descanso, es una señal clara de que la ventana espiritual se cierra sin acción urgente. Porque como advierte Efesios capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, revelando la invisibilidad del enemigo que actúa en las sombras para robar tu paz sin que veas su rostro. Reflexiona sobre cómo esta batalla no es física sino espiritual, y por tanto requiere armas del mismo calibre, porque el adversario se esconde como un ladrón nocturno
en Juan capítulo 10, versículo 10, viniendo a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida en abundancia, y por eso la aplicación práctica es vestir la armadura de Dios descrita allí en Efesios, declarando la verdad como cinturón, la justicia como pecho, el evangelio de la paz como zapatos, la fe como escudo, la salvación como un casco y la palabra como espada, creando una barrera que el enemigo no cruza. He visto en años de batallas de oración cómo esta vestimenta espiritual convierte noches de terror en amanecer de alabanza, liberando hogares enteros de una opresión que parecía interminable. Y ahora nos lleva directamente a la urgencia de proteger a la familia antes de que el tiempo expire en esta ventana profética, porque el ladrón viene no solo por ti, sino por toda tu descendencia. Y es justo cuando estas puertas de bendición parecen más cerradas que el enemigo apunta a nuestros hijos, mis hermanos y hermanas, convirtiendo su distancia de la fe en una de las consecuencias más dolorosas de herencias espirituales interrumpidas. Porque cuando las ventanas celestiales se cierran por generaciones de ignorancia y culpa, los jóvenes vagan sin rumbo, presa fácil de las trampas del mundo, pero escucha bien lo que la palabra declara en Hechos capítulo 16, versículo 31, cuando Pablo y Silas le dicen al carcelero: «Cree en el Señor Jesús y tú y tu familia os salvaréis», revelando que la salvación no es un individuo aislado, sino que se extiende a toda la familia cuando el jefe de la casa se mantiene en fe genuina. Reflexiona conmigo sobre cómo esta promesa no es poesía vacía, sino un decreto divino que restaura herencias rotas, porque he llorado con tantos padres en mis años de ministerio, viendo a niños rebeldes volver a los pies del Señor, solo porque los padres aprendieron la consagración familiar como una aplicación práctica inmediata, reuniendo toda la noche en la casa para leer las Escrituras en voz alta, unge las puertas con aceite consagrado, rezando por cobertura. Y declarad juntos que ninguna arma forjada contra ellas prosperará, como en Isaías 54, versículo 17. Viviendo así la historia de Josué, capítulo 24, versículo 15, donde proclama: «Yo y mi casa serviremos al Señor», invirtiendo el paganismo y estableciendo un legado de fuego sagrado que ha cruzado generaciones. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escuchas hoy. Déjala en los comentarios porque tu presencia me hace feliz y muestra cómo el Espíritu sopla donde quiere, conectando corazones lejanos en una sola familia espiritual bajo el mismo techo celestial que está a punto de abrirse. Pero antes de entrar en la batalla más intensa, respiremos hondo para consolidar esta base que acabamos de depositar, queridos míos, porque el Señor nos invita en el Salmo 91, versículo 1, a aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso descansará, ofreciendo un descanso reparador antes de las pruebas venideras, una protección para quienes deliberadamente se refugian en Él, como en una tienda fuerte e inquebrantable contra las tormentas de la vida. Reflexiona sobre cómo este refugio no es pasivo, sino una elección diaria que nos prepara para la confrontación, y en todos estos años de pastoreo he visto el poder de una simple frase al despertar: «Habito en el lugar secreto del Altísimo y descanso bajo la sombra del Todopoderoso», repetida con fe como una aplicación que levanta muros invisibles alrededor de la familia, convirtiendo noches de ansiedad en sueño profundo bajo las alas del Padre que cubre, como en el versículo 4. Y ahora esto nos lleva a la prueba de obediencia que revela si realmente estamos preparados para mantener las ventanas abiertas. Porque justo después de las oraciones que parecen tener un efecto inicial, hay una resistencia sutil que pone nuestra fe a prueba hasta el límite, hermanos míos.
como si el enemigo respondiera a nuestro avance con oleadas de oposición, pero Santiago capítulo 4, versículo 7 nos da la estrategia ganadora. Someteos, por tanto, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Mostrando que el precio de la victoria es la sumisión total al Señor, seguida de una resistencia firme que hace que el opresor se retire. Reflexiona sobre el precio que Job pagó en su historia de resistencia, perdiendo todo aparentemente, pero manteniendo la integridad en el capítulo 1 de Job, versículos 20 a 22, donde rasgó su ropa, adoró y dijo: «El Señor dio, el Señor tomó, bendito sea el nombre del Señor», sin culpar a Dios. Y así salió multiplicado, porque la resistencia verbal diaria, declarar las promesas como ninguna plaga se acercará a mi tienda, en el Salmo 91, versículo 10, es la aplicación que rompe los ciclos de derrota, preparándonos para profundizar la división familiar que tanto duele vuestros corazones. Al final te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo, porque Dios ha preparado algo poderoso para ti. Quédate conmigo, porque cada palabra construye el altar donde la gracia descenderá. Esta división espiritual en el hogar, queridos míos, donde uno cree y el otro resiste, o los hijos siguen caminos contrarios, es como una casa dividida que no puede mantenerse en pie. Como advierte Mateo capítulo 12, versículo 25, que todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda casa dividida contra sí misma cae. Pero Josué 24, versículo 15, nos inspira con la valiente elección: «Por mí y mi casa serviremos al Señor». Rompiendo la influencia generacional negativa mediante proclamaciones unificadoras diarias como aplicación práctica, reuniendo a todos los que incluso se resisten a leer. Proverbios 22, versículo 6, enseña al niño en el camino que debe seguir, orando juntos por la unidad que atrae al Espíritu Santo. Reflexiona sobre cómo esta influencia no se detiene en tu generación, sino que resuena para siempre. Y he presenciado en larga concejación familias restauradas cuando el progenitor persistió en esta proclamación a pesar de las disputas iniciales, viendo al Señor coser corazones rotos como en el Salmo 147, versículo 3, acercándonos ahora a la revelación central que lo dará la vuelta a todo. Oraré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios junto con tu amén de fe, porque el Señor oye y actúa cuando clamamos unidos, señalando que la mayor verdad está muy cerca, hermanos míos, porque sin la sabiduría que se le pide específicamente a Dios en Santiago capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros carece de sabiduría, que pida a Dios, que da generosamente a todos. Seguimos ciegos ante las puertas que se cierran, como le ocurrió a Salomón en 1 Reyes capítulo 3, versículos 5 a 12, cuando pidió entendimiento en lugar de riquezas y recibió todo en exceso. Reflexiona sobre esa ceguera que nos impide ver la urgencia de la ventana profética, y la aplicación es orar ahora mismo por discernimiento para esta hora. Señor, dame sabiduría para obedecer antes del cierre, llevándonos a las puertas del abismo espiritual donde el conocimiento actual parece insuficiente. Hemos llegado al límite de lo que muchos creen saber, queridos, donde Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: «Porque el Señor da sabiduría, y de su boca sale conocimiento y entendimiento», invitando a una búsqueda diligente como aplicación diaria mediante la meditación constante, porque sin ella caemos en el abismo de la ignorancia como un pozo seco sin cuerda que escalar, desesperado por una medusa que está justo encima. Pero aguanta la respiración porque llega el reverso bíblico total que lo cambia todo, mostrando que esta ventana del 31 de febrero no es una limitación humana, sino una prueba profética de obediencia en Malaquías
capítulo 3, versículo 10. Trae todos los diezmos al almacén para que haya carne en mi casa, y pruébalo ahora en esto si no te abro las ventanas del cielo. Invertir la expectativa calegendaria en la urgencia espiritual, donde el diezmo simbólico del tiempo, la fe y la obediencia hasta esa fecha, abre la avalancha de bendiciones, pagando la curiosidad inicial con esta revelación central que recontextualiza cada puerta cerrada como una invitación divina a probar al Señor ahora mismo. Y las implicaciones radicales de esto nos impactarán en la medida adecuada. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios, creo. Tu fe fortalece a los demás y sella tu parte en esta promesa celestial que llama a la puerta de tu corazón. Ahora que esta revelación central de Malaquías nos ha abierto los ojos a la prueba profética de obediencia para el 31 de febrero, vayamos a la primera implicación directa de todo esto, hermanos y hermanas, porque mantener la ventana abierta requiere llevar la cruz a diario, como Jesús nos exhorta en Lucas capítulo 14, versículo 27. Quien no lleva su cruz y no viene después de mí, no puede ser mi discípulo. Revelar el verdadero coste de refugiarnos bajo bendiciones celestiales, no merecerlas por esfuerzo humano, sino por una entrega total. Reflexiona conmigo sobre este coste que no es castigo, sino purificación, porque en todos los años que he guiado almas por valles oscuros, he visto que solo aquellos que renuncian diariamente al ego, a los apegos mundanos y a los pecados ocultos, siembran la semilla que brota en abundante cosecha, como una aplicación práctica de despertar cada mañana renunciando en oración. Señor, hoy me niego a ti para seguirte. Dejar atrás las penas y los deseos carnales que pesan sobre la llave de la ventana. Esto nos lleva naturalmente a la segunda rama que llega profundamente al corazón de tantas familias. Esta ramificación se extiende a la profunda sanación emocional de los rotos, mis queridos, porque heridas no tratadas bloquean las bendiciones como muros internos, pero el Salmo 147, versículo 3, nos consuela: Él sana a los que tienen el corazón roto y sana sus dolores, prometiendo restauración a quienes permiten que el bálsamo divino penetre en las capas más profundas del alma. Reflexiona sobre cómo estas heridas de rechazo, traición o pérdida acumulada cierran los canales por donde las aguas celestiales deben fluir libremente. Y la aplicación del perdón liberador es orar específicamente por cada ofensor, como enseñó Jesús en Mateo 6, versículo 14, liberando al otro y a ti mismo para recibir el vino nuevo por las ventanas abiertas, viviendo la historia de José en los capítulos 37 a 50 del Génesis, quien perdonó a los hermanos traidores, diciendo en el versículo 50-20, «Quisisteis el mal contra mí, pero Dios quiso hacerlo bien, transformando la prisión en palacio por el poder del perdón que multiplica las bendiciones generacionales, preparándonos ahora para la prueba suprema de fe que separa a los verdaderos discípulos. He preparado este mensaje con oración y profunda dedicación. Si ha tocado tu corazón, un simple gesto de gratitud al Señor es suficiente. Deja aquí a los que te gustan y suscríbete al canal para que más almas perdidas encuentren este camino de luz que Dios nos ha confiado juntos. Y esta prueba última llega como un llamado urgente a la fe antes de que se cierre la ventana, hermanos míos, entrando por la puerta estrecha que Jesús describe en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancha es la que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, y porque la puerta es estrecha y la estrecha es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran, exhortándonos a una santidad que cuesta solo salva eternamente. Reflexiona sobre esta elección que no acomoda la pereza espiritual,
sino que requiere recorrer el estrecho camino de la obediencia diaria, renunciando al amplio camino de las instalaciones mundanas. Y la aplicación es decidir ahora mismo, junto a la estrecha puerta, declarando: elijo el camino angosto de tu voluntad, Señor, hasta el 31 de febrero, evitando la perdición que la amplitud atrae a tantos alrededor. Y esto nos lleva directamente a la recompensa transformadora que Dios tiene reservada para quienes perseveran. Porque la recompensa no dura mucho para los fieles, mis queridos, como promete Mateo capítulo 19, versículo 29, y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Una promesa eterna que transforma semillas sacrificiales en bosques de bendiciones multiplicadas. Reflexiona sobre la inversión espiritual que hizo Abraham sembrando obediencia en Génesis capítulo 22, ofreciendo a Isaac, recibiendo no solo al hijo, sino a naciones enteras como descendientes. Y la solicitud es sembrar diariamente hasta la fecha límite con ayunos, oraciones y diezmos de tiempo para el reino, cosechando 100 veces más en protección familiar y provisión abundante, centrando ahora nuestra atención en los escalones de concreto que anclan todo en la palabra viva. Al final de este vídeo levantaremos juntos una oración que puede transformar este momento exacto en un hito eterno de tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo verdaderamente especial para tu corazón que lo necesita. Estos pasos concretos comienzan firmemente anclados en el verbo. En Santiago capítulo 1, versículo 22. Así haced el que hace el verbo. Y no solo los oyentes, engañándoos a vosotros mismos, pasando de la mera escucha a hacer que construya la casa espiritual, como en Proverbios capítulo 24, versículo 3. Con sabiduría se construye una casa y con entendimiento se establece. Reflejando el cambio esencial de oyente pasivo a actriz activa que mantiene las ventanas abiertas. La aplicación práctica consiste en 3 pasos diarios hasta el 31 de febrero. Primero lee Malaquías 3:10 en voz alta, probando al Señor con obediencia inmediata. Segundo, ponte la armadura de Efesios 6 orando por la familia. Tercero, declara perdón y renuncia, como en Lucas 14, para sembrar semillas que brotan en muros de fuego alrededor de la casa, construyendo ladrillo a ladrillo una fortaleza que el enemigo no derriba, y esto aumenta la máxima tensión para el enfrentamiento final con la oscuridad. Porque la urgencia extrema ahora es enfrentarse al enemigo de frente, como en Efesios capítulo 6, versículo 12. No tenemos que luchar contra carne y sangre, mientras sea contra principados, contra poderes, contra los gobernantes del mundo, contra estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales, reconociendo que nuestra vida es como vapor en Santiago capítulo 4, versículo 14. Es como la niebla que aparece por un instante y luego se disipa, reflejando la brevedad que no permite retrasos antes de que cierre la ventana. La aplicación es la batalla declaratoria final que grita: en el nombre de Jesús cierro toda brecha y ordeno huir, según Santiago 4:7, liberando el hogar de la opresión acumulada y resolviendo toda tensión acumulada para entrar en la oración que sella la victoria eterna. Si esta palabra te toca profundamente el corazón, deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa y poderosa de decir amén a lo que Dios está haciendo aquí, entre nosotros. Ahora que hemos resuelto toda esta tensión en la batalla declaratoria contra la oscuridad, callamos juntos en oración, hermanos y hermanas, porque este es el momento sagrado en el que sellamos todo lo que la palabra nos ha revelado en este viaje profético,
abriendo de una vez por todas las ventanas del cielo que Dios prometió en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, desafiándonos a demostrarlo con obediencia hasta este hito del 31 de febrero, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comienzo esta oración elevando mi corazón al trono de la gracia, dando gracias primero por el don de la revelación que nos ha guiado hoy, Señor, por tu misericordia que nos ha advertido a tiempo sobre las puertas cerradas, por la ignorancia y la culpa, por tu palabra viva que se ha puesto armadura y nos ha llamado a la consagración familiar. Gracias por cada versículo que plantamos como semillas que ya brotan en fe renovada, y por esta comunidad unida que ahora clama con un solo acuerdo ante ti, Padre eterno que oyes desde tu santuario celestial. Te doy gracias de todo corazón por la revelación progresiva que nos has dado a través de las Escrituras, por mostrarnos el precio de la cruz en Lucas y la sanación de los quebrantados en los Salmos, por hacernos ver la puerta estrecha y la recompensa multiplicada por 100, convirtiendo lo que parecía un bloqueo en una invitación a la intimidad contigo. Y por cada alma que ha llegado hasta aquí buscando tu rostro, gracias, Señor, por ser fiel a completar la buena obra que has comenzado. Como prometes en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y ahora clamamos por el empoderamiento según Lucas capítulo 11, versículo 13, donde dices que si nosotros, los padres terrenales, sabemos dar buenos dones, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Entonces derrama sobre nosotros tu presencia capacitadora para obedecer con poder. Nos da sabiduría para renunciar cada día y fuerza para resistir al enemigo. El Espíritu Santo viene a llenarnos de valentía para proclamar la salvación sobre nuestras casas, como en Hechos, y nos permite vivir como hacedores de la palabra sin engaño. Ahora levantamos peticiones específicas para tu trono de misericordia, Señor. Empieza por las necesidades espirituales, liberándonos según 1 Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo te libera, serás libre de verdad. Rompe toda la opresión inexplicable y el peso de la culpa que aún queda en nosotros. Purifica corazones y mentes para que las ventanas fluyan sin barreras. Y danos protección total, como en el Salmo 91, donde habitamos en tu refugio y ninguna plaga llega a nuestra tienda. Cúbranos con tus penas y haz que nos refugiemos bajo tu fiel sombra. Para las familias, Señor, activa Hechos capítulo 16, versículo 31, trayendo la salvación no solo a nosotros, sino a toda la casa. Despierta a los niños distanciados y une hogares divididos por tu gracia soberana. Restaura herencias rotas y haz que cada miembro elija servirte como proclamó Josué, rompiendo para siempre los ciclos generacionales de puertas cerradas. En finanzas, acércate con la providencia en Filipenses 4, 19, supliendo toda necesidad según tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Abre las compuertas a quienes han demostrado ser fieles hasta ahora, y sana en emociones toda ruptura como en el Salmo 147, versículo 3. Trae paz que supere el entendimiento en Filipenses 4, 7, guardando corazones y mentes, y plena alegría en Nehemías 8, 10, porque la alegría del Señor es nuestra fortaleza. Restaura relaciones rotas y se llena de vitalidad física, como en 3 en Juan versículo 2, prosperando en todo así como en el alma. Y ahora, Señor, invito a todos los que me escuchen a hacer como en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que trabajas y estáis pesados, y os daré descanso. Aquí entregad las cargas de la ignorancia, la culpa y la opresión. Liberad en manos del Salvador las preocupaciones familiares y las puertas que parecen cerradas. Cambia tu pesado yugo por su suave y ligero.
Entrega corazones rebeldes y mentes confusas al Rey de Reyes, que quiere guiarte hasta la ventana abierta de las bendiciones eternas, y recibe a cambio el descanso que solo Él da a sus pequeños hijos agotados por el viaje. Finalmente, según la autoridad de tu palabra en Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Declaro que esta oración sella tu victoria, que las ventanas se abren a rebosar, que el enemigo huye y la familia es salva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si el Espíritu ha tocado tu yo interior, escribe en los comentarios un amén firme o tu petición personal de que oremos juntos como el cuerpo unido de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje bíblico que nos ha llevado desde las puertas cerradas por la ignorancia en Oseas hasta la victoria de las ventanas abiertas en Malaquías, pasando por la costosa cruz de Lucas, la sanación de los Salmos, la estrecha puerta de Mateo y la recompensa multiplicada por 100, estableciendo una nueva realidad donde fluyen bendiciones, porque obedecemos la palabra que nos ha transformado de oyentes a fieles hacedores. Y ahora te pregunto a tu corazón de forma reflexiva, ¿qué vas a hacer hoy con estas llaves proféticas antes del 31 de febrero? Porque Dios te ha elegido para escuchar esto en esta hora exacta, a través de estas enseñanzas que vienen directamente de su corazón amoroso. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo la palabra con celo. Eres una pieza fundamental en esta familia espiritual que Dios está construyendo. Así que deja lo tuyo como obediencia silenciosa a la verdad que te liberó. Suscríbete al canal, si no lo has hecho ya, para recibir toda revelación futura. Activa la campana de notificaciones para que ninguna gracia profética pase desapercibida. Y comenta abajo qué ciudad estás viendo. Y, si quieres, comparte qué te ha tocado más, o una petición para que oremos en unidad, porque tu historia importa para el Padre y nos fortalece a todos como el cuerpo vivo de Cristo. Este es solo un paso del camino que he estado recorriendo contigo con amor pastoral. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia constante de Dios y experimentar plenamente sus planes de paz y prosperidad para los obedientes. No dejes pasar esta oportunidad, porque el siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance y conectado directamente a esta ventana que hemos abierto juntos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón con poder. Da el siguiente paso en este camino. Ahora, viendo el vídeo que aparecerá aquí en la pantalla, en él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes, como he enseñado con fe y dedicación. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que revelarte a través de su palabra viva. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier bloqueo o ataque. Confía en Él, y Él hará infinitamente más de lo que puedes pedir o pensar, según Efesios 3:20, para que el Señor te bendiga y te guarde, haga que su rostro brille sobre ti y te dé paz, como en la bendición de Números capítulo 6, versículos 24 a 26, y espero con alegría que llegues el próximo vídeo para seguir con esta gracia desbordante.